Los líderes del G7 no lograron persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intensificar las sanciones contra Rusia. Trump solo declaró que fue un gran error expulsar a Putin del G8 hace 11 años y que supuestamente eso fue lo que lo motivó a atacar a Ucrania. Sin embargo, la Casa Blanca ya inventó una excusa para explicar por qué Estados Unidos no impone nuevas sanciones contra Rusia. Resulta que la culpa de todo la tiene la guerra entre Israel e Irán, donde Trump esperaba que Putin mediara en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Además de eso, Trump de repente envió a su enviado Keith Kellogg al dictador bielorruso Lukashenko para discutir con él las futuras negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Eso solo legitima a otro dictador más junto con Putin. Soy Alexei Pechi, a continuación analizaremos esta situación a fondo. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, durante la cena en el marco de la cumbre que se llevó a cabo en Canadá el lunes 16 de junio, Donald Trump volvió a decepcionar a los aliados al declarar que las sanciones contra Moscú le cuestan demasiado caro a Estados Unidos. Por lo tanto, no es necesario imponerlas. Además, confirmó sus objeciones anteriores contra la política de presión económica sobre la parte rusa. Entre los países europeos está creciendo el escepticismo sobre la capacidad de Trump para cumplir sus propias amenazas de imponer nuevas restricciones contra Rusia. Aunque los países de la Unión Europea siguen interactuando con el presidente de Estados Unidos y reaccionan con cautela ante su postura. Al mismo tiempo, refuerzan activamente sus propios lazos de defensa con los aliados y buscan formas de apoyar a Ucrania ante el debilitamiento del interés de Washington en ayudar a Kiev. A pesar de esto, como se esperaba, en la declaración final del presidente de la cumbre, presentada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se enfatizó el compromiso con los esfuerzos para una solución pacífica del conflicto con la mediación de Estados Unidos. La declaración afirma que Ucrania está dispuesta a un alto al fuego, mientras que Rusia no lo está. Y en el documento también se propone un llamado a continuar la presión sobre Moscú mediante medidas sancionatorias. Sin embargo, estas formulaciones carecen de significado ante la falta de voluntad de Trump de presionar realmente a Moscú. Les recuerdo que en vísperas de la cumbre, la Unión Europea ya propuso el 18º paquete de sanciones contra Rusia. En el Reino Unido, por su parte, el 17 de junio se anunciaron nuevas restricciones dirigidas a los sectores energético y financiero de Rusia. Ambas partes también respaldaron bajar el tope de precios del petróleo ruso, lo cual previamente enfrentó oposición de Estados Unidos. La discusión de estas medidas también se da en el contexto de los ataques intensificados de Rusia en Ucrania. Según la parte ucraniana, en la noche del 17 de junio, como resultado de uno de los ataques aéreos más poderosos desde el inicio de la guerra a gran escala, al menos 14 personas murieron en Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió el ataque como uno de los más aterradores. La capital fue atacada por drones y misiles, dañando edificios residenciales, algunos de los cuales colapsaron parcialmente. Cita: "Este tipo de ataques es puro terrorismo". Zelensky, durante la cumbre en Canadá, declaró que todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, debe responder a los terroristas como lo haría una sociedad civilizada. Inicialmente, les recuerdo, se planeaba una reunión personal entre Zelensky y Trump el 17 de junio. Sin embargo, la visita del presidente de Estados Unidos fue repentinamente acortada. Él regresó de emergencia a Washington, alegando la necesidad de atender urgentemente la situación en Medio Oriente. Pero como ya mencioné en el episodio anterior, no había ninguna urgencia, porque al regresar a Washington la mañana del martes reunió a su Consejo de Asesores de Seguridad Nacional hasta la tarde. Y de hecho, al llegar a Washington, dijo que todavía tenemos al menos 2 días para entender cómo actuará Israel. Así que como que no hay prisa. Pero al salir de Canadá, cancelando la reunión con Zelensky y otros, Trump declaró: "Oigan, escuchen, tengo que volar urgentemente a Washington. Algo terrible está sucediendo en el Medio Oriente". Recuerden, eso ocurrió el 7 de junio. No hace mucho, Trump declaró públicamente que estaba listo, cito, en caso de ser necesario, imponer sanciones devastadoras contra Rusia. Si veo que Rusia no está lista para llegar a un acuerdo y detener el derramamiento de sangre, usaré esa herramienta. Si es necesario, se aplicará. Esta es una declaración de Trump del 7 de junio. Hoy, a menos de 2 semanas,
Trump ya dice que esas sanciones no le convienen a nadie. ¿Para qué hacerlo? Sin embargo, como informó el periódico citando fuentes en el Congreso, la administración de Trump está llevando a cabo consultas tras bambalinas con senadores, discutiendo la posible suavización del llamado paquete devastador de sanciones propuesto por los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal. Pero la paradoja es que en la Casa Blanca ya inventaron incluso una excusa de por qué Donald Trump está tardando y no impone sanciones contra Rusia. Resulta que el Senado de los Estados Unidos pospuso los planes para imponer sanciones infernales contra Rusia y sus socios comerciales debido al conflicto militar entre Israel e Irán, y también por la necesidad de aprobar el proyecto de ley sobre una reducción masiva de impuestos que propuso el presidente Donald Trump. ¿Se trata de ese mismo? Donald Trump ha promocionado ruidosamente este tema, el cual también ha sido criticado por Elon Musk. Esto lo informa la publicación Semafor. Y entonces, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró en una conversación con esta publicación que la consideración del proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia se pospuso al menos hasta julio. Actualmente el foco está en Israel e Irán. El retraso también se debe a que los autores del proyecto de ley, los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal, se ven obligados a revisarlo. Eso es de lo que yo también hablaba. En particular, planean excluir de las sanciones a aquellos compradores de recursos energéticos rusos que ayuden a Ucrania. La versión inicial del proyecto de ley contemplaba que Estados Unidos aplicara aranceles del 500% a las importaciones de naciones que adquieran petróleo, derivados del petróleo, gas natural, uranio y otros recursos de Rusia. Sin embargo, como pueden entender, esto podría haber cortado de hecho a Estados Unidos de algunas de las economías más grandes, incluyendo aliados en Europa que siguen comprando petróleo, gas y combustible nuclear a Rusia. Y entonces Lindsey Graham señaló en una conversación con Semafor que el Senado tendrá que esperar un poco, pero no especificó plazos concretos. ¿Cuánto es un poco? Como él declaró, cito, ahora la situación con Irán está cambiando, pero eso no significa que me haya olvidado de Rusia o Ucrania en absoluto. Pero parece que de todos modos lo han pospuesto por mucho tiempo. De mi parte, agregaré información interna. La revisión de este proyecto de ley no solo se trata de reescribir la línea sobre que quienes ayudan a Ucrania no están sujetos a estas sanciones, sino también de reducir el umbral. Eso es lo primero. Y lo segundo es redactar la formulación donde la palabra deben será reemplazada por pueden. En otras palabras, si Rusia no negocia, se impondrán sanciones a los países que compren petróleo, derivados del petróleo, gas y otros productos rusos. Quieren reemplazar deben por pueden. Y entonces el presidente Trump tendrá la autoridad para decidir si puede o no puede imponerse el paquete de sanciones. Pero eso no es todo. Resultó que el representante especial del presidente de Estados Unidos, Keith Kellogg, planea visitar Bielorrusia para reunirse con el dictador Alexander Lukashenko. Así lo informa citando sus propias fuentes en Bielorrusia. Kellogg probablemente se reunirá con el autoproclamado presidente Lukashenko. Esto se supo de inmediato por 4 fuentes diplomáticas, pero aún no hay una declaración oficial. Según 2 fuentes, la agenda exacta aún no se conoce. Al mismo tiempo, Kellogg ha declarado en conversaciones privadas que considera este viaje como un posible paso hacia el inicio de negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Sugieren que Lukashenko será el facilitador en estas negociaciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Casa Blanca, Kellogg y la Embajada de Bielorrusia en Washington se negaron a comentar al respecto. Según Reuters, las visitas diplomáticas requieren negociaciones delicadas y pueden cancelarse en el último momento. En caso de que se realice la visita, Kellogg se convertirá en el representante de más alto rango de los Estados Unidos que visita Bielorrusia en los últimos años. La última visita ocurrió en 2020, cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Minsk intentando establecer relaciones con Lukashenko, en medio del deterioro de sus relaciones con Moscú. Pero mientras tanto, los rusos se están volviendo aún más descarados. La Federación Rusa exigirá que Ucrania destruya todas las armas recibidas de sus socios occidentales, que fueron entregadas para su defensa contra las fuerzas invasoras rusas. Así lo declaró ayer el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushko. Él asegura que el suministro masivo de armas a Ucrania supuestamente también amenaza a los propios países occidentales, ya que es difícil controlar ese armamento.
Y él afirma que todo ese excedente debe ser destruido, todos los algoritmos internacionales son conocidos, deben ser reducidos, eliminados y además de manera garantizada. Aquí lo voy a traducir a un lenguaje sencillo. Moscú exige que todas las armas occidentales que Ucrania ha recibido en los últimos años sean destruidas de manera ejemplar. Como se sabe, Moscú exige que Ucrania reconozca Crimea y partes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón tomadas por sus fuerzas invasoras como parte de Rusia. Los ocupantes buscan que Ucrania adopte una neutralidad total y el estatus de un Estado no alineado. Además, el Kremlin restringe a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se trata de la llamada desmilitarización y la reducción del tamaño del ejército ucraniano. Rusia no exige la garantía de los derechos de los rusoparlantes, la lucha contra los grupos nacionalistas, ni el levantamiento de las sanciones contra Rusia. De todas. Ucrania ve estas exigencias como un ultimátum que resultaría en la pérdida de soberanía, integridad territorial y, crucialmente, el derecho a la cooperación internacional. Mientras tanto, Trump se escuda en la guerra en Medio Oriente y afirma que no es el momento de sancionar al dictador Putin. Aquí pongo puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, como siempre, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo, cuídense. Adiós.